¿él también aprendió a obedecer? Algunos dicen que Jesús nació con una naturaleza como la de Adán antes de la caída, y llegan a esta conclusión porque piensan que tener una naturaleza caída es sinónimo de pecador. Pero veremos un punto relacionado con la obediencia para así poder llegar a una mejor comprensión sobre el tema. Jesús en una ocasión dijo: "Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra". Muchos creen que era natural y espontáneo para Jesús obedecer. Pero, ¿es realmente correcto este pensamiento? Antes de responder esta pregunta, abordaremos otro punto importante relacionado a Adán. Y para esto haré la siguiente pregunta: ¿era natural para Adán obedecer antes de la caída? Para respondernos esta pregunta leeremos la siguiente cita. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. ¿Notaron lo que decía la última cita? Decía claramente que le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. En pocas palabras, él obedecía de forma natural y espontánea. ¿Y por qué era así Adán? Dios hizo a Adán de acuerdo con su propio carácter, puro y recto. No había principios corruptos en el primer Adán. No había propensiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan intachable como los ángeles que están delante del trono de Dios. Adán era en carácter como Dios, pero después de la caída no siguió siendo así. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, heredó la naturaleza caída de sus padres. Y esto provocó un desarrollo terrible. Volvamos a una cita anterior. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Mas no lo hizo, y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. ¿Notaron la última parte que decía que no podemos obedecer perfectamente una ley santa? Y es aquí que debemos hacer el siguiente razonamiento. Si Adán nació con tendencias a hacer la voluntad de Dios, esto quiere decir que para Adán era natural obedecer, pero al caer ya no le era natural esta obediencia. Ahora, según este análisis, pasemos a Jesús. Si Jesús nació con naturaleza igual a la de Adán antes de la caída, su obediencia debía ser natural. Pero si él nació con una naturaleza de Adán después de la caída, su obediencia no hubiese sido tan natural al principio, sino que hubiese tenido que aprender a obedecer como cualquiera de nosotros. Bueno, veamos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Aprendió a obedecer? ¿Eso decía? Analicemos otros textos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué dijo Jesús que no buscaba su propia voluntad? Veamos una cita para llegar a una mejor conclusión. La voluntad humana de Cristo nunca lo habría llevado al desierto de la tentación. No lo habría llevado a sufrir la humillación, burla, reproche, aflicción y muerte. Su naturaleza humana rehuía todas esas cosas tan decididamente como lo hace la nuestra. ¿Pero cómo? ¿No era natural obedecer para él? ¿Por qué dice entonces que su voluntad humana nunca lo habría llevado al desierto de la tentación? Veamos otra cita muy reveladora. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y a adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. Y es aquí donde surgen otras preguntas más. ¿Cómo es que Jesús podía ser tentado a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no lo conducía y a adorar al Dios de este mundo, incluso a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida, si él poseía supuestamente una naturaleza no caída? ¿Cómo alguien que le era natural obedecer podía ser tentado con tentaciones que son dadas a seres caídos? Por ejemplo, los ángeles no son tentados con estas cosas, porque ellos no se atraen con los placeres de esta vida, porque sencillamente no pueden ser tentados como lo son los seres caídos. El mayor ejemplo de que Jesús sí nació con una naturaleza caída es que tuvo que anonadar el yo para poder aprender a obedecer como cualquier ser caído. Note la siguiente cita. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre. Tan completamente había anonadado Cristo al yo, que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba. En conclusión, Jesús sí nació con naturaleza caída como tú y yo. Por lo tanto, entiende tus luchas y las mías y dará socorro oportuno para ayudarnos a vencer. Al tomar la naturaleza humana, Cristo fue hecho idóneo para comprender las pruebas y dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado. Los ángeles que no estaban familiarizados con el pecado no podían simpatizar con el hombre en sus pruebas peculiares. Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros, para que pudiera saber cómo socorrer a todos los que fueran tentados.